Hola a todos. En este vídeo voy a explicar de una forma muy facilita los tipos de células y sus orgánulos, que parece que es un tema que siempre se atasca un poco. Sí es cierto que hay que memorizar algunos nombrecitos, pero si lo vamos viendo por partes, creo que será más sencillito, así que vamos a empezar. La célula es la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos. Todos los seres vivos estamos formados por células. Es por esto que se la considera la unidad estructural. Y a su vez la célula es la estructura más pequeña capaz de realizar las tres funciones vitales, es decir, nutrición, relación y reproducción. Y es por esto que es la unidad funcional. Digamos que es la unidad de vida independiente más elemental. Y de hecho existen organismos unicelulares que están formados por una única célula, como las bacterias. Todas las células tienen tres estructuras en común. Membrana celular o membrana plasmática, que es una envoltura que separa el interior o citoplasma del exterior, el citoplasma, que es el medio acuoso del interior, y el material genético, el ADN, que es imprescindible para el funcionamiento de la célula. Y dependiendo de que el material genético esté disperso en el citoplasma o rodeado por una membrana nuclear, es lo que nos va a permitir distinguir dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Decíamos que hay dos tipos de células, procariotas y eucariotas, en nombrecitos a memorizar. Y la mejor forma para memorizar estos nombres es conocer su etimología, de dónde vienen. Y vienen del griego karion, que es núcleo, y eu, el prefijo eu, es verdadero. Luego las células eucariotas son células que tienen verdadero núcleo, o lo que es lo mismo que el ADN, el material genético, está dentro de un núcleo con su membrana nuclear. Mientras que las células procariotas no tienen verdadero núcleo y el material genético se encuentra suelto en el citoplasma. Y esa es la principal diferencia entre las células procariotas y las eucariotas. Las células procariotas no tienen núcleo, el material genético se encuentra suelto en el citoplasma y tienen orgánulos sin membrana. Son propias de organismos menos evolucionados, más simples, unicelulares, como las bacterias. Tienen flagelo para impulsarse y pared celular. Y las células eucariotas son las que tienen núcleo, en cuyo interior se encuentra el material genético, y orgánulos con membrana, que son propias de organismos más evolucionados, superiores y pluricelulares, como los animales y las plantas. Luego iremos viendo las principales diferencias entre las células animales y vegetales cuando veamos los orgánulos. Creo que es lo más fácil. Bueno, los orgánulos. Los orgánulos son pequeños órganos dentro de la célula con funciones determinadas. Para ir viendo los diferentes tipos de orgánulos que nos podemos encontrar en las células y que resulte más fácil recordarlos, he pensado que sería una buena idea ir añadiendo los dibujitos como si estuviéramos dibujándolo nosotros mismos. Voy a poner una célula animal y luego veremos las diferencias con una célula vegetal. Entonces, lo primero, la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético, que ya hemos dicho que tienen todas las células. Y en este caso, como es una célula eucariota, ese material genético, el ADN, está contenido en un núcleo, con su membrana nuclear y su nucleolo. El ADN son esos hilillos que se ven ahí. Cuando la célula está en reposo se encuentra disperso en forma de cromatina, y cuando la célula está en división se encuentra en forma de cromosomas para repartir el material genético a partes iguales entre las células hijas. En el nucleolo se fabrican los ribosomas, que es otro órgano. Los ribosomas se encargan de la síntesis de las proteínas. Viajan al citoplasma a través de los poros nucleares y pueden quedar libres o adherirse al retículo endoplasmático. Siguiente orgánulo, por tanto, el retículo endoplasmático, que puede ser retículo endoplasmático rugoso si tiene ribosomas adheridos o retículo endoplasmático liso si no tiene ribosomas adheridos. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso está formado por sacos y cisternas aplanadas y se comunica con la membrana nuclear y el retículo endoplasmático liso. Y como tiene ribosomas adheridos, su principal función es la síntesis de proteínas que van a ser preparadas y empaquetadas para ser transportadas después al aparato de Golgi, que luego lo veremos. Y el retículo endoplasmático liso está formado por una red de túbulos que se unen al retículo endoplasmático rugoso, que se extiende por todo el citoplasma. No tiene ribosomas adheridos y su función es la síntesis de lípidos, de grasas, y produce vesículas de almacenamiento y transporte con esas proteínas y lípidos recién sintetizados para llevarlos hacia el aparato de Golgi. Siguiente orgánulo, por tanto, el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi tiene lugar la maduración de las proteínas y entre sus funciones está también la formación de los lisosomas. Los lisosomas son como el aparato digestivo de las células y la materia que digiere puede ser una parte de la célula si está dañada, por ejemplo, o puede tener un origen externo con la doble finalidad de nutrir y defender a la célula. Para poder verlo más claro, el recorrido digamos que sería el siguiente. Las proteínas formadas en el retículo endoplasmático rugoso pasan al retículo endoplasmático liso, allí se forman los lípidos y ambos, proteínas y lípidos, son transportados al aparato de Golgi y de allí a los lisosomas. Y luego están las mitocondrias, que se encargan de llevar a cabo el proceso de la respiración celular, es decir, quemar nutrientes para la obtención de energía.
Además hay un citoesqueleto interno que es el responsable de la forma de la célula y de la posición de los orgánulos, que está formado por microfilamentos de microtúbulos. Los vamos a ver siempre representados con esos hilillos para que no os liéis. Y los centriolos, que se confunden con otro concepto que es el centrosoma, que no es exactamente lo mismo. Los centriolos son orgánulos tubulares agrupados de dos en dos que se encuentran normalmente en un área del citoplasma cerca del núcleo, formando lo que se conoce como centrosoma. O sea, centriolos es el orgánulo y centrosoma es la estructura formada por el par de centriolos y el material denso que los rodea. Y ojo que los centriolos solo se encuentran en las células animales. Su función es organizar los microtúbulos en aquellas estructuras celulares en que estén presentes, como el citoesqueleto o los cilios y flagelos que veremos después, e intervienen en determinadas funciones como en la división celular. Y los vamos a ver normalmente representados como esos canutillos. Y por último, las vacuolas, que son orgánulos celulares que permiten el almacenamiento de distintas sustancias. Puede ser agua, pero también pueden ser azúcares, sustancias de desecho. Digamos que son parecidas a los lisosomas y de hecho en cierto modo son lisosomas especializados. En las células animales las vacuolas son generalmente pequeñas y ayudan a retener los productos de desecho. A veces el producto de desecho es el agua y en ese caso tiene como función mantener el equilibrio de agua dentro y fuera de la célula. Otra diferencia, por tanto, entre las células vegetales y las células animales, ya habíamos dicho lo de los centriolos, es la presencia en las células vegetales de una gran vacuola central que confiere el tamaño y el volumen a la célula y que a veces puede ocupar la mayor parte del espacio interior de la célula, frente a esas vacuolas pequeñitas de las células animales, pero es un error bastante común encontrar que no hay vacuolas en las células animales y al fin y al cabo son vesículas. Ya digo, vacuola, en término más genérico, es un orgánulo de membrana parecido a los lisosomas. En las células vegetales nos encontramos además con otras dos estructuras celulares que no están presentes en las células animales, que son la pared celular y los cloroplastos. Y estas son, por tanto, las diferencias entre las células eucariotas animales y vegetales. La presencia de pared celular en las células vegetales, y de ahí también la diferencia de forma, y los cloroplastos, que ahora veremos su función y por qué están solo en los vegetales. Además de lo que habíamos dicho ya de los centriolos, que solo están en las células animales. Y bueno, las vacuolas, que en las vegetales suele haber una gran vacuola central y en las animales varias vacuolas más pequeñitas. La pared celular también está presente en las células procariotas, si os habéis fijado en el dibujo del principio, y protege a la célula y le da la forma. Los cloroplastos y su función, importantísima. Así es como vamos a encontrar normalmente dibujados a los cloroplastos. Los cloroplastos son los orgánulos responsables de llevar a cabo la fotosíntesis. La fotosíntesis consiste en transformar la energía luminosa de la luz solar en energía química. Este proceso ocurre en el interior de los cloroplastos, ya que en el interior de los cloroplastos hay clorofila, que es el pigmento encargado de captar la energía luminosa. Dejo ahí la fórmula de la fotosíntesis, pero en este vídeo nos vamos a centrar solo en los orgánulos celulares y lo dejo para el siguiente junto con la respiración celular, aunque ambos procesos estén muy relacionados, lógicamente, con los orgánulos donde se llevan a cabo, ya sabéis, cloroplastos y mitocondria respectivamente. Las plantas son, por tanto, organismos autótrofos, es decir, que fabrican su propio alimento. Palabrita a recordar, como antes con la etimología, de dónde viene la palabra. Auto es propio y trofo, alimentación. Es decir, toman materia inorgánica del medio y la transforman en materia orgánica gracias a la fotosíntesis. Y los animales tienen nutrición heterótrofa, lo que significa que se alimentan de otros seres vivos. Herbívoros si comen plantas, carnívoros si se alimentan de otros animales, omnívoros si comen animales y plantas, y saprófitos que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Lo mismo para recordar, sapro es podrido y fito planta. Para terminar, comentar que existen otras estructuras que son muy características de algunos tipos celulares, como los cilios y los flagelos. Los cilios son estructuras celulares que con su movimiento permiten crear corrientes para mover partículas, bien de alimento, como en los poríferos, en las esponjas, bien para el intercambio de gases, por ejemplo en las células pulmonares. Y los flagelos se permiten a determinados tipos de células, como las bacterianas, el movimiento en medios líquidos, desplazarse. En el ser humano, un ejemplo de flagelo lo encontraríamos, por ejemplo, en los espermatozoides. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya sido lo suficientemente ilustrativo para que se os queden un poquito más claras las cosas y que os resulten más fáciles de recordar. Y no olvidéis ver el siguiente para la fotosíntesis y la respiración celular. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye bye.